Buenos días, hoy es martes 24 de junio del año 2025. Transmitimos desde Cuenca, Patrimonio Cultural de la Humanidad. A esta hora saludamos y damos la bienvenida al economista Alberto Acosta. Economista, buenos días, gracias por aceptar la invitación. Tenemos la grata noticia de que el próximo día lunes en Cuenca, en la Universidad de Cuenca, en la estatal, en la pública, se hará la presentación del libro La mirada imperial puesta en Galápagos. Usted hará la presentación, usted es parte del libro, uno de los coautores de esta importante publicación. Nos podría dar una visión general del contenido del libro. Buenos días. Muy buenos días. Para mí es un gusto poder anunciar la presentación de este libro en la ciudad de Cuenca. Es un libro que se acaba de editar por iniciativa de varias personas, concretamente de Esperanza Martínez, Elizabeth Bravo, Ramiro Ávila y quien les habla, Alberto Acosta, que somos los editores. Hemos creído necesario elevar el nivel de la discusión sobre un tema crucial para la vida del país. Nos referimos a la posibilidad de que se vuelva a abrir la puerta al establecimiento de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Esta es una cuestión sumamente importante y sumamente complicada por lo que representa y sus repercusiones. Bastaría con recordar lo que acaba de suceder hace pocas horas en un conflicto en el cual están involucrados dos países y las grandes potencias, me refiero Israel e Irán, y las grandes potencias detrás, Estados Unidos directa y abiertamente interviniendo, China por atrás, Rusia desde el otro lado y otros países menores como Turquía actuando en un escenario donde, digamos de paso, se está sacrificando al pueblo palestino con un genocidio brutal. En ese escenario, una base militar norteamericana en Qatar fue un objeto de ataque por parte del Irán. Se convirtió en un objetivo estratégico. ¿Queremos nosotros que se pueda producir un escenario similar en nuestro país, permitiendo el establecimiento de bases militares extranjeras de cualquier procedencia, sean norteamericanas, rusas, chinas, venezolanas, de cualquier procedencia, para ser parte activa de un conflicto que no es el nuestro? Entonces, desde esa perspectiva, estas cuatro personas que he mencionado, hemos resuelto impulsar la publicación de un libro que recoge varias lecturas. Empieza con un prólogo introductorio que abre el escenario, elaborado por Esperanza Martínez. Luego Ramiro Ávila Santamaría, ex juez constitucional, nos presenta un trabajo sobre Galápagos, patrimonio de la humanidad o del ejército norteamericano, una pregunta fundamental. Esto se complementa con un artículo fantástico de Ana María Barea, que nos habla de Galápagos como un santuario natural profanado, rescata todo lo que significan las Islas Galápagos para el Ecuador y para el mundo, para toda la humanidad. Pablo Espina Peralta nos dice cuál podría ser el tema del crecimiento económico o la sustentabilidad. Es un desafío ambiental en Galápagos, porque ahí hay problemas, no solo la posible presencia de bases extranjeras, hay la presencia activa y permanente, por ejemplo, de las flotas de pesca, particularmente China, que están depredando los recursos geológicos de nuestro país. Tenemos también el creciente turismo que está afectando la estabilidad ambiental de Galápagos. Luego aporto yo con un artículo que es sobre la mira imperial puesta en Galápagos, un breve repaso de las amenazas y de las agresiones recurrentes, porque ya tuvimos una base militar norteamericana en Galápagos. En 1941, Jaime, esto es importante recordar, cuando el territorio ecuatoriano estaba invadido por el Perú, la provincia del Oro estaba ocupada por tropas peruanas, ¿ya? El Ecuador estaba siendo forzado por presiones de los que se llamarían países garantes a firmar un tratado de límites con el Perú, con el vecino del sur. Y en diciembre, el 7 de diciembre del año 41, Japón ataca Pearl Harbor en Hawái y los Estados Unidos ingresan a la Segunda Guerra Mundial. En ese escenario, todos los países de América Latina se sumaron
para proteger la democracia y enfrentar a la al agresor imperial Japón, que estaba aliado con Italia y con Alemania, lo que se llamaba el eje durante la Segunda Guerra Mundial. Y curiosamente, se tolera que sin autorización del Estado ecuatoriano, sin autorización expresa del Estado ecuatoriano, tropas norteamericanas desembarquen en Galápagos, en la isla Baltra, que llamaban los gringos la Seymour, y en la península de Santa Elena, en Salinas, en diciembre de ese mismo año. Después se autoriza que puedan establecerse ahí, y entre la autorización de las bases en Salinas y luego la base en Galápagos, se suscribió el Tratado de Río de Janeiro del 29 de enero de 1942. 42. Entonces, esa es la historia. Nosotros queremos nuevamente tener bases militares. Ahora con el cuento de combatir el narcotráfico, vamos a hablar de eso también, Jaime, pero sigo con el libro, simplemente puse un abreboca de lo que es mi artículo. Luego hay un artículo fantástico de Luis Córdoba Alarcón, que habla de los nuevos enclaves militares de Estados Unidos en Perú y Ecuador, porque hay que tener en cuenta que no solo es el afán norteamericano de controlar Galápagos, sino otros territorios de nuestra región. En Colombia tienen 7 bases militares. En Perú tienen ya 5 bases militares y acaban de establecer una sexta en Talara, muy cerca del Ecuador, porque están muy preocupados los Estados Unidos por la enorme influencia china en América Latina y en Perú en particular, luego de la construcción del megapuerto en Chancay, que está a menos de 100 kilómetros al norte de Lima. Luego hay un artículo también muy interesante sobre el canje de deuda en las Islas Galápagos, elaborado por una compatriota que tiene nacionalidad también belga, Anne Tyson, y Elizabeth Bravo nuevamente escribe sobre lo que significan las nuevas tecnologías en Galápagos y alrededor de los roedores invasivos, las ratas que están invadiendo Galápagos. Pero hay un artículo fantástico también de María Rosa Yumbla y Ronald Herrera Sánchez que rescata el potencial de la agricultura familiar sostenible como propuesta socioecológica en las Islas Galápagos y desde las Islas Galápagos. Este libro que lo vamos a presentar con el comentario de Cecilia Alvarado y con la moderación de Ana Cecilia Salazar, el día lunes será en el auditorio Claudio Claudio Cordero, Claudio Cordero, a mi las, amigo Claudio Cordero, que fue el Claudio primer Cordero decano de la a Facultad de las Economía. 18 horas. Sí, a las 18 horas. Entonces les invitamos a que nos acompañen, a que discutamos, a que abramos la puerta a un debate y no comamos cuento tan fácilmente. Porque ¿qué es lo que se dice? Bueno, pero ya nos comieron el cuento en la Asamblea Nacional, pues. Por supuesto, en la Claro, Asamblea ya Nacional ya nos aprobaron. comieron el cuento en el primero y el segundo debate. Se levantó la tesis de que las bases militares van a ser muy útiles para combatir el narcotráfico. Eso se dijo. Pero aquí un asunto Y interesante. Aquí un asunto interesante. Lean el artículo 5 de la Constitución, claro, ya que dice que Ecuador es un territorio territorio de de paz paz. y no se toleran bases militares extranjeras. Esto quieren que quitar y dejar simplemente el discurso lírico. El Ecuador, un territorio de paz. Entonces, ¿en Pero dónde queda? ¿En dónde queda la Constitución, pues, economista? la Constitución está siendo destrozada de manera Manoseada, sistemática, manoseada. Jaime. Con todas las leyes recientes se afecta sistemáticamente la Constitución. A la Constitución se le atropelló desde el gobierno de Correa, pero aceleradamente en el gobierno de Daniel Noboa. Pero aquí hay un asunto interesante, Jaime. Luego del doble debate en la Asamblea Nacional y luego de que la Corte Constitucional pruebe o corrija lo que haya resuelto la Asamblea Nacional, el presidente de la República tiene que expedir un decreto y en 45 días nos vemos en un referéndum, nos encontramos nuevamente en las urnas y el pueblo ecuatoriano tiene la oportunidad de corregir esta barbaridad que aprobó la Asamblea Nacional con autorización también de la Corte Constitucional. Entonces nosotros tenemos la palabra, Jaime, y eso me parece a mí que es muy importante y fundamental. Pero ¿cree usted, economista, que el pueblo ecuatoriano esté consciente de lo que nos viene en el futuro con el tema del regreso, del retorno de una base militar norteamericana? Bueno, yo
Estoy convencido que el pueblo ecuatoriano es un pueblo inteligente, Jaime. Es un pueblo intuitivo. Es un pueblo que sabe qué es lo que quiere. Lo que a veces el pueblo no tiene suficiente información. Por eso hemos planteado este libro en el cual no discutimos solo el impacto que podría haber nuevamente de una base militar en Galápagos. Cuando estuvieron los norteamericanos, desde el año 41 al 46, se produjo una tremenda destrucción en la isla Baltra. La isla Baltra fue afectada gravemente, desaparecieron dos cráteres porque se los niveló para construir dos Los aeropuertos. aeropuertos, Se claro. construyeron como 200 instalaciones militares, cuarteles y distintas instalaciones, casamatas. Y hubo una afectación a la naturaleza brutal Ya, con la claro. introducción de animales que no provenían de la zona. Y hasta Y el día de además, hoy, y hasta el día de hoy, según los reportajes, hay un pequeño cementerio de piezas abandonadas, viejas. pero claro, y ni siquiera nos dejaron los artefactos que podían haber sido de uso doméstico para los ecuatorianos. Lo Claro. que no pudieron llevarse, lo botaron al mar. Y en el mar hay depósitos de hierros viejos, incluso de aviones que se hundieron, que afectaron a la zona, porque los problemas que ocasiona en términos ecológicos y sociales una base militar es enorme. Aquí en nuestro libro, Esperanza Martínez, perdón, Elizabeth Bravo nos presenta un artículo formidable sobre los impactos socioambientales de las bases militares estadounidenses en ecosistemas tropicales. Por ejemplo, Bueno, en la isla de Vieques, en Puerto Rico, donde hay una base actualmente, en las bases que tienen en Hawái, tremendos impactos ambientales al aire, al suelo, al mar, al agua en general. Pero aquí el asunto de fondo. Nos dicen, y mucha gente va a decir, hay que combatir al narcotráfico. Yo también quiero claro. combatir al Ese es el narcotráfico. pretexto, ¿no? Ese es el Pero pretexto. claro, Combatir ¿sirven las el bases narcotráfico militares y para eso, crimen Jaime? organizado. ¿Sirven las bases militares para eso? No, no sirven. No lo digo yo. Y además usted mismo señala en el artículo publicado, o sea, dando ejemplos, qué pasó con Colombia, por ejemplo, con las bases militares y el combate al narcotráfico. Mire, Jaime, pero el asunto es el siguiente. Los norteamericanos tuvieron que cerrar su base en el año 2009 como resolución de la Asamblea Constituyente de Montecristi que estableció ese artículo quinto, el Ecuador, un territorio de paz, que se prohíbe la presencia de bases militares. Punto importante. No fue una simple decisión de Alianza País, entonces lo que ahora es Revolución Ciudadana. No fue una simple decisión de unas cuantas personas que trabajamos en Montecristi, en la construcción de esta constitución tan democrática que está siendo sistemáticamente atropellada. No, fue un proceso que tuvo ya años antes de lucha y de resistencia con la propuesta de no bases militares en Ecuador ni en ninguna parte del mundo. Ahora lo interesante es lo siguiente. Cuando estuvo la base militar norteamericana, este puesto de avanzada en Manta, no se redujo el narcotráfico. Hay información que se triplicó el envío de Tres drogas, veces más. 3 veces más. Aumentó la delincuencia, se disparó la delincuencia. Lo que sí Violaciones a los hubo, derechos humanos. Abusos. tremendas afectaciones a los derechos humanos, tremendas afectaciones sobre todo a los pescadores. ¿Por qué? Porque la base de Manta no estaba prevista para combatir el narcotráfico. Ninguna base militar está prevista para combatir el narcotráfico, hay que combatirlo con Claro. otras acciones, otros mecanismos, otras lógicas. ¿Y qué es lo que sucede acá? Que la base de Manta respondió a los intereses norteamericanos para entrar en el Plan Colombia 1999, cuando se establece la base de Manta acá también, que era para apoyar a la lucha del ejército colombiano contra las guerrillas de ese país, contra la insurgencia de ese país. Y sirvió también para qué? Para impedir que compatriotas salgan de nuestro Ecuador por el mar y lleguen a los Estados Unidos, la interdicción de la migración, ¿ya? Y lo interesante aquí es lo siguiente, cuando estuvo la base de Manta, no se resolvió el problema del narcotráfico, porque no puede, no tiene capacidad para hacerlo, cumplía otras funciones. Y lo realmente interesante, Jaime, es que los mismos norteamericanos reconocen que no se necesita una base militar en Ecuador ni en ninguna parte Eso del mundo dijo para eso combatir el dijo el ex narcotráfico. embajador, pues no. El embajador Chapman
Cuando se Todd creo fue. que era el nombre, cuando terminó sus funciones el año 2019 en una entrevista publicada en varios medios, incluso en Vistazo está la entrevista ya, y se puede encontrar la grabación de la entrevista. Dijo, no necesitamos No base necesito, militar para claro. combatir el narcotráfico, no tenemos interés, porque hay otros mecanismos, otros, otras lógicas, otras instituciones que nos pueden servir para eso. Y entonces la pregunta que nos podemos hacer es, ¿por qué queremos ahora autorizar una base militar extranjera en nuestro país? Norteamericana, china o rusa. ¿Para qué necesitamos una base militar extranjera? Eso no significa que no se requiera cooperación internacional para enfrentar el crimen organizado y el Claro. narcotráfico. No, no, eso no. Pero lo que no podemos es convertirnos en un territorio en disputa entre las grandes potencias imperiales. Y esto es un tema que sí va a entender el pueblo ecuatoriano. Y El usted Ecuador va a dice, decir sí a la soberanía nacional, no al atropello impulsado por un gobierno tan entreguista como el de Daniel Noboa. economista, y usted anota, textual, el crimen y la delincuencia hay que combatirlos con firmeza, siempre con la Constitución y la ley en la mano, pues el Estado no puede actuar con la misma brutalidad que el crimen organizado. Así es, Jaime, exactamente, porque de lo contrario, si el Estado, que es el defensor de los derechos en esencia, el Estado se crea para garantizar los derechos de la ciudadanía y para garantizar el convivir en una sociedad, que esa es la función que cumple un Estado, ¿no es cierto? Y cada vez más en una relación armónica con la naturaleza, porque el Estado, a la par de buscar la justicia social, debería buscar la justicia ecológica, atropella los derechos, a la postre va a actuar igualmente que los criminales. Se rebaja a actuar como los criminales, lo cual no quiere decir que no haya que enfrentarlos con toda la firmeza, con toda la fuerza de la ley que le da la Constitución. Eso está muy claro. Y entonces ahí nos preguntamos, ¿cómo vamos a resolver los problemas con esta lógica que estamos viviendo cada vez de forma más acelerada de militarizar la sociedad? Enero del año 2024. Estamos hablando de hace un año y Un medio, año. Ujú. año y medio. Se decreta el conflicto interno armado, Jaime, para enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, que hay que hacerlo, insisto, hay que enfrentarlo, ¿ya? ¿Cuál ha sido el resultado? No se ha logrado. Se ha disparado el crimen en nuestro país, la inseguridad, la violencia en nuestro país. Nosotros estamos viendo que incluso hay ahora, con la militarización de las cárceles, no se ha conseguido ni controlar las fugas de los presos. Vuelve la violencia a Desde las cárceles, enero los motines, vuelve la violencia los a las cárceles. asesinatos. Se intenta de asesinar a esos dos hermanos vinculados con el tema de unos negociados, estos señores Salcedo, ¿ya? Claro. Y entonces, Pero dicen que es para silenciarlos, ¿no? Para que no pero claro, si hablen las del tema cárceles deberían del proteger la asesinato a vida de los Fernando Villavicencio, detenidos. del crimen. Todas esas cosas están ahí. ¿Qué habrá detrás de todo eso? Y Claro. lo grave es lo siguiente, que quienes están al frente de las cárceles, que no es su función, las Fuerzas Armadas, desprestigiándose, vinculándose cada vez más con el narcotráfico. La fuga de este Fede, que no fue Fede, fuga, sino salida casi con calle de honor de las Fuerzas Armadas, salió uniformado campante, el ¿no? señor, Vestido de militar salió campante por la puerta ancha con la y le presencia de los despidieron. despidiendo así, seguramente hasta le hicieron honores militar el uniforme de qué rango sería. Ya hay 30 fugados desde que están los militares cuidando las cárceles. Y esto es algo que ya se preveía. Recuerde, Jaime, no son muchos años atrás, 2, 3 años atrás, que un embajador norteamericano se quejaba que en nuestra fuerza pública había narcogenerales. Estamos haciendo malas cosas. El crimen está aumentando, la violencia está aumentando y en este escenario queremos incorporar fuerzas armadas extranjeras que no van a servir para combatir el narcotráfico. ¿Listo? Volvamos al tema, Jaime. Se fueron los norteamericanos en el año 2009 por una decisión soberana del pueblo ecuatoriano que aprobó en las urnas del 28 de septiembre del 2008 la Constitución de Montecristi con su artículo número 5 que establece que el Ecuador es un territorio de paz libre de tropas extranjeras.
Se fueron y establecieron 2 bases militares más los Estados Unidos en Colombia, 2 bases más. Y en los últimos años se ha disparado la producción de cocaína. No se ha detenido la producción de cocaína. Tienen 7 bases militares en Colombia. En Perú tienen 5 y con la que se establece en Talara 6. También se ha disparado la producción y el tráfico de la cocaína, que es cada vez más agudo. Entonces, en ese escenario, lo que debemos hacer es, en primer lugar, prevenir situaciones que nos pueden pasar factura posteriormente, como la que podría suceder si permitimos el establecimiento de una base militar en Galápagos o en cualquier otra parte de nuestro territorio, porque le volvemos en esta disputa interimperial simplemente en un objetivo estratégico. Y Ecuador se transforma activamente en una suerte de peón, simple peón, en el ajedrez de la política, de la geopolítica internacional, en la cual juegan las superpotencias, Estados Unidos, un imperio en decadencia, Europa, que es una sumatoria de imperios ya fracasados, China, que es el imperio emergente, y Rusia, que es un imperio que está reconstruyendo. ¿Qué papel vamos a jugar? ¿Para qué nos metemos en eso? Nosotros no tenemos que estar de ninguno de los dos bandos. Ecuador tiene que estar siempre por el bando de la paz, de la justicia, de la solidaridad y de los derechos. Bueno, toda esta tragedia, hay que sumarle, economista, ya para concluir, el tiempo vuela, lamentablemente. Digo, a toda esta tragedia hay que agregarle el tema de esta justicia corrompida, ¿no? Es dramático, Es Jaime. Es dramático el dramático. caso, no se termina nunca. No, pero y lo que acaban de aprobar en la Asamblea con esta ley de integralidad integral es la posibilidad de que prácticamente sin concursos, sin elementos de juicio, se pueda comenzar a cambiar los jueces. Nosotros venimos arrastrando como sociedad un problema muy grave, que es la ausencia de una justicia independiente, autónoma y eficaz. No hay. En Montecristi comenzamos nosotros a trabajar en una hoja de ruta para por primera vez tener una justicia independiente, autónoma y eficaz. Lamentablemente, el presidente Correa en mayo de 2011 le invitó al pueblo ecuatoriano que le autorice a meter la mano en la justicia, una vez más. Y la justicia no cumple su función. Y ahora menos luego de esa ley, que además esta ley que se acaba de aprobar quiere tratar a la juventud, a los menores de edad, como a los adultos. Es una verdadera aberración contra los derechos establecidos en la Constitución y en el ámbito internacional. Golpea duramente a la economía popular y solidaria esa ley, que es una barbaridad de ley. Es una ley urgente que aborda 19 leyes, lo cual ya es totalmente inconstitucional. Debería parar la Corte Constitucional. Golpea a la economía popular y solidaria y además está estableciendo, como acabo de señalar, la posibilidad Bien. de nombrar jueces. También se aprobó, pues ya, Todo se está aprobando. todo se está aprobando. Se aprobó la ley de transparencia, que es la ley del espionaje legalizado. Se aprobó la ley, la otra de solidaridad, creo que es la que se llama, que permite al presidente de la República decretar estado de emergencia sin pasar por la Corte Constitucional, lo cual es una aberración, la cual permite además calificar a los grupos de terroristas cuando le conviene. Por ejemplo, a estas comunidades que están en la provincia de Bolívar, en las naves, defendiendo su territorio, les puede acusar de terroristas y les puede mandar Aquí también en Cuenca, pues, el, las el, comunidades que defienden el Quimsacocha, el Río agua. Blanco, Quimsacocha, en el Cajas, todas esas comunidades pueden ser tratadas todas como terroristas para seguir impulsando la minería. Estamos viviendo Y lo la peor economista, y la libertad, del viejo Ecuador camuflado como nuevo Ecuador. economista, y la libertad de expresión, Por supuesto, es en gravísima la peligro, en situación, claro. peligro. Por eso es la ley de transparencia que abre la puerta al espionaje legalizado. Se acaba la libertad de expresión. Nos pueden intervenir en cualquier ámbito individual o familiar, en los medios de comunicación, los teléfonos, sea el chat, sea el Twitter, sea el Facebook, cualquier cosa, ya nos pueden intervenir sin ninguna autorización judicial. Nos pueden acusar Estamos entonces, nos pueden acusar entonces de terroristas en cualquier momento, a los Incluso periodistas, nos a pueden cualquier acusar este ciudadano. rato, Jaime, de instigadores del terrorismo por estar en contra de esas leyes. Ese es un grave problema. Bien, Por eso acabo de señalar
que estamos viviendo con el membrete de Nuevo Ecuador lo peor del viejo Ecuador. Y todo esto tolerado por amplios segmentos de la sociedad. Incluso, y cierro, para eso serviría este referéndum sobre las bases militares, que a lo mejor viene acompañado de otras preguntas, para decirle no al autoritarismo, no a la prepotencia, no a quien está este rato empeñado en destrozar la Constitución y la convivencia pacífica en el país. Bien, gracias, economista. Entonces, nos vemos, Dios mediante, Exactamente, nos el vemos próximo día el día lunes. lunes en la ciudad de El Cuenca. libro va a estar disponible al público. Va a estar disponible al público. Está Perfecto. disponible, vamos a vender algunos ejemplares porque no tenemos un tiraje muy alto, va a costar Ya. $10, pero también está disponible en las redes sociales. Perfecto, perfecto. Entonces, el día lunes en la Universidad de Cuenca, 18 horas, la presentación del libro La mirada imperial puesta en Galápagos de varios autores. La presentación estará a cargo del economista Alberto Acosta. Economista, gracias, que tenga un buen día. Gracias también, Jaime. Muchas gracias. Hasta luego.